Descubre la fascinante vida de San Francisco de Asís, el amigo universal. ¿Te imaginas su humildad y amor incondicional? Acompáñame en este viaje a la Edad Media y conoce la historia de un hombre que cambió el mundo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, tú, Asís en el siglo XIII. Un pueblo encaramado en una colina, rodeado de olivares y el verde intenso de la umbría. Allí, en una familia acomodada, nació Francisco, hijo de Pietro di Bernardone, un comerciante de telas. Desde pequeño, te puedo asegurar, fue un niño alegre, con un espíritu libre que ya dejaba entrever su futuro diferente. Le gustaba más jugar con los pobres que con los niños de su clase, un detalle que ya anticipaba su camino. Su padre, Pietro, soñaba con que Francisco siguiera sus pasos en el negocio familiar, pero el joven se sentía más atraído por la música, la poesía y la compañía de los más desfavorecidos. A pesar de su posición privilegiada, Francisco se sentía incómodo con la opulencia y el lujo que lo rodeaban. Prefería la sencillez y la compañía de aquellos que sufrían carencias. En su juventud, Francisco experimentó la alegría de la vida, participando en torneos y fiestas, reflejando el espíritu jovial de su época. Pero, a pesar de estas experiencias, siempre se mantuvo una inquietud en su corazón, una búsqueda de algo más profundo, una sed de espiritualidad que aún no había encontrado su cauce. Él sentía una llamada que lo empujaba hacia un camino diferente, más allá de la vida acomodada que le ofrecía su familia. Pero la vida acomodada de Francisco pronto daría un giro inesperado. Tú, joven y lleno de energía, te dejaste seducir por la vida caballeresca, un mundo de aventuras y gloria. Te involucraste en una guerra, una de esas disputas entre ciudades-estado que eran tan comunes en la época. Imagínate, el brillo del acero, el clamor de la batalla, el miedo y la adrenalina, todo un torbellino. La guerra, sin embargo, no era el juego que habías imaginado. La realidad superó la fantasía. Resultaste capturado, preso en un calabozo oscuro y húmedo. Imagínate el frío, la oscuridad, la incertidumbre, el peso de la derrota y la humillación. Los días se convertían en noches interminables, un ciclo de soledad y angustia. Durante tu cautiverio, tuviste tiempo para reflexionar. La prisión, ese lugar de encierro físico, se convirtió en un espacio de introspección. Lejos del ruido y la vanidad del mundo, comenzaste a cuestionar tus valores, tus ambiciones, tu forma de vida. Fue un tiempo de gran sufrimiento, sí, pero también de un despertar espiritual que marcaría el resto de tu existencia. Pero la gloria te resultó efímera, vacía. Las batallas, las fiestas, las riquezas, todo parecía carecer de sentido. Una profunda melancolía te invadió, un vacío que ninguna aventura podía llenar. Comenzaste a cuestionar tu vida, tus ambiciones, tu lugar en el mundo. Esa sensación de insatisfacción te carcomía por dentro, como una enfermedad silenciosa. La enfermedad, la lepra, te mostró la cruda realidad de la pobreza y el sufrimiento humano. Viste la indiferencia de los poderosos, la desesperación de los más débiles, y una profunda compasión te llenó el corazón. Las riquezas que antes te atraían ahora te parecían insignificantes ante el dolor ajeno. Un cambio radical se estaba gestando en tu interior. Un día, mientras asistías a misa, escuchaste las palabras de Mateo: vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Esas palabras resonaron en tu alma con una fuerza abrumadora. Fue como una revelación, una luz que disipaba la oscuridad de tu crisis. Entendiste que la verdadera felicidad no se encontraba en la riqueza ni en la gloria, sino en el servicio a los demás. Y entonces, tú, Francisco, te encontraste con él. Un leproso, rechazado por todos, abandonado a su suerte, su cuerpo desfigurado por la enfermedad. Un encuentro fortuito que se transformaría en un punto de inflexión en tu vida. La repulsión inicial, la que todos sentían, se desvaneció al instante. Algo dentro de ti te empujó a actuar de manera diferente. Te acercaste, superando el miedo y la repugnancia.
Le ofreciste no solo limosna, sino algo mucho más valioso, tu tiempo, tu atención, tu compasión. Besaste sus llagas, un gesto de amor incondicional que te cambió para siempre. En ese instante, la vacía búsqueda de gloria se desvaneció, reemplazada por una profunda paz interior. Ese encuentro no fue solo un acto de caridad, fue una revelación. Descubriste que la verdadera felicidad no estaba en la riqueza, el poder o la gloria mundana, sino en el servicio a los demás, especialmente a los más necesitados. El vacío que te atormentaba desapareció, reemplazado por un propósito claro y un amor incondicional. Ese encuentro te cambió, ¿verdad? La compasión que sentiste por el leproso se convirtió en un fuego interior, un fuego que te empujó a cuestionar todo lo que conocías. Tu vida, hasta entonces llena de lujos y fiestas, te pareció vacía, superficial. Empezaste a ver la riqueza no como una bendición, sino como una carga, una barrera entre tú y la verdadera felicidad. La opulencia palaciega, antes símbolo de tu estatus, ahora te sofocaba. Un día, decidiste tomar una decisión radical. Renunciaste a tu herencia, a las tierras, a los bienes materiales que te pertenecían por derecho de nacimiento. Fue un acto de profunda valentía, un desprenderte de todo aquello que te definía socialmente. Imagina la sorpresa de tu familia, el asombro de tus amigos, la incredulidad de la sociedad ante tu gesto. Tú, el heredero, abandonando la opulencia por, ¿qué? Te despojaste de tus ropas finas, cambiándolas por un sencillo hábito tosco. El lujo, los tejidos preciosos, las joyas brillantes, todo eso quedó atrás. Tu nuevo atuendo reflejaba tu nueva vida, una vida dedicada a la pobreza voluntaria, a la sencillez, a la compasión por los más necesitados. Fue un cambio externo que reflejaba una transformación interna profunda, un renacimiento espiritual. Y entonces, sucedió. Estaba en la pequeña iglesia de San Damián, una capilla humilde pero llena de una paz profunda. La noche te envolvió en su silencio, y en medio de la oscuridad, una visión te dejó sin aliento. Un Cristo crucificado, sufriente, pero con una mirada llena de amor y compasión, te habló. No con palabras audibles, sino con una fuerza que resonó en lo más profundo de tu ser. La imagen de Cristo, desgarrado y necesitado de reparación, caló hondo en tu corazón. No era solo una visión religiosa, era un llamado a la acción. Esa iglesia, San Damián, estaba en ruinas, un reflejo de la decadencia espiritual que te rodeaba. Sentiste la urgente necesidad de restaurar no solo la capilla, sino también la fe y el espíritu de tu comunidad. La voz de Cristo resonaba en tu alma: Francisco, ve y repara mi casa, que como ves está cayendo en ruinas. No eran palabras literales, pero la comprensión fue inmediata, clara, penetrante. No solo se trataba de ladrillos y piedras, sino de la reconstrucción de la iglesia misma, en todos sus aspectos. Era una tarea monumental, un desafío que te empujaba a los límites de tus posibilidades. La visión en San Damián te había cambiado para siempre. Ya no eras el joven Francisco, hijo de un acomodado comerciante. Ahora, sentías una profunda llamada a la pobreza y a la reparación de la humilde capilla. La iglesia de San Damián, deteriorada por el tiempo y la negligencia, se convirtió en el símbolo perfecto de tu nueva misión: reconstruirla, no solo sus piedras, sino también tu propia vida. Con humildad y perseverancia, comenzaste a recolectar piedras, madera y cualquier material que pudieras encontrar. Pedías ayuda, no con palabras imponentes, sino con el ejemplo de tu propia entrega. Tu fervor contagioso atrajo a algunos, quienes, sorprendidos por tu fe inquebrantable, te ayudaron en la labor. Cada piedra colocada era una oración, cada golpe de martillo un acto de fe. La reconstrucción de San Damián no era solo una tarea física, era un acto de renovación espiritual. Cada ladrillo representaba un paso en tu camino hacia la santidad, cada viga un compromiso con la pobreza y el servicio a los demás. Era la materialización de tu nueva vida, una vida dedicada a Dios y a la ayuda del prójimo, reflejada en la belleza que surgía de la humildad. Tu mensaje resonaba con fuerza.
la pobreza, la humildad, el amor al prójimo. Eran conceptos que antes te parecían lejanos, pero ahora ardían en tu corazón como un fuego inextinguible. Y entonces, él apareció. Bernardo de Quintavalle, un hombre rico y respetado, pero con un alma tan noble como la tuya. Él, al escuchar tus palabras, sintió la misma llamada, la misma urgencia de cambiar el mundo. Imagínate la escena, dos hombres, uno rico, otro que renunció a su riqueza, unidos por un ideal superior. Bernardo, sin dudarlo, vendió todas sus posesiones y te siguió. Se convirtió en tu primer seguidor, el primer compañero en tu viaje hacia la creación de una nueva orden religiosa, una orden basada en la pobreza radical y el servicio a los demás. Fue el comienzo de algo enorme, algo que cambiaría el curso de la historia. Juntos, tú y Bernardo, comenzaron a atraer a otros hombres que compartían vuestra visión. La semilla de la orden franciscana había sido sembrada, y poco a poco, empezó a crecer, a extenderse, a dar frutos. Recuerda, cada uno de esos primeros seguidores, cada uno que abandonaba sus posesiones para seguir tus pasos, era un testimonio del poder transformador de tu fe, de tu amor incondicional por Dios y por la humanidad. Entonces, llegó el momento de plasmar tus ideales en una regla de vida. La pobreza, no solo como falta de posesiones materiales, sino como una actitud del corazón, debía ser el pilar fundamental. Imagínate, tú, renunciando a todo aquello que te ataba al mundo material para abrazar la sencillez y la humildad. Esa era la esencia de tu nueva vida, una vida dedicada a Dios y a los demás. La obediencia a la Iglesia, la lealtad incondicional, era otro principio inquebrantable. Tú, siguiendo fielmente las enseñanzas de la Iglesia católica y dispuesto a servir a tus hermanos con una humildad que te llenaba el alma. Recuerda, la obediencia no era sumisión ciega, sino una entrega consciente a la voluntad divina, guiada por la fe y la razón. La fraternidad, el amor incondicional entre hermanos, era el alma de la orden. Tú, rodeado de hombres que compartían tus ideales, unidos en la fe y en el servicio a los demás. Era una comunidad basada en la ayuda mutua, en el apoyo incondicional, en el amor fraternal que trascendía las diferencias. Un lazo inquebrantable que te daba fuerza y esperanza. Imagínate, tú, el peso de tus sueños sobre tus hombros. Has recorrido un largo camino, predicando la pobreza y el amor por la creación de Dios. Tu orden, nacida de la humildad y la fe, empieza a crecer, pero necesita algo más, el reconocimiento oficial de la Iglesia. Necesitas la aprobación del Papa Inocencio III, un hombre poderoso, cuyo juicio podría sellar el destino de tu obra. El encuentro, sin duda, fue tenso. Tú, con tu sencillez y tu fervor, presentando tu regla de vida, basada en la pobreza absoluta y el servicio a los demás. El Papa, con su poder y su responsabilidad sobre la Iglesia, escuchando atentamente, quizás dudando, pero también percibiendo la autenticidad de tu visión. Recuerda ese momento, la incertidumbre, la espera. Finalmente, la decisión del Papa. Una decisión que no solo te afectó a ti, sino a todos aquellos que habían abrazado tu causa. Una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia de la Iglesia y la historia de la caridad. La aprobación papal llegó. Tu orden fue reconocida oficialmente. La semilla que sembraste con humildad y fe había dado frutos. Ya no eras solo un predicador, sino el fundador de una orden religiosa, llamada a llevar el mensaje de amor y servicio al mundo entero. Tu sueño se había hecho realidad. Recuerda ese momento, tú, cuando la semilla de tu orden empezó a brotar. No solo en Italia, sino que el mensaje de amor y pobreza, la sencillez de vida que predicabas, empezó a resonar en corazones lejanos. Imagina las miradas expectantes, los rostros cansados que encontraban consuelo en tus palabras. Tu predicación no era un discurso, era un canto a la fraternidad, una invitación a la vida sencilla y cercana a Dios. Piensa en los viajes, tú, a través de caminos polvorientos, bajo el sol abrasador o la lluvia incesante.
Cada paso era una oración, cada encuentro una oportunidad para sembrar la semilla del Evangelio. No era solo hablar, era vivir lo que predicabas, mostrando con tu ejemplo la pobreza voluntaria, el amor incondicional a los más necesitados y el respeto profundo a toda la creación. La expansión de tu mensaje, tú, fue un milagro silencioso, un crecimiento orgánico impulsado por la fe y el ejemplo. No había estrategia, ni planes elaborados, solo la convicción profunda de que la palabra de Dios debía llegar a todos los rincones del mundo, a cada persona con sed de amor y esperanza. Cada hermano que se unía a tu orden, cada alma que encontraba consuelo en tu mensaje, era una prueba de la fuerza de tu predicación. Recuerda cómo Francisco, rodeado de sus hermanos, veía en la naturaleza la huella misma de Dios. Él te hablaba de la humildad de una flor silvestre, de la fuerza silenciosa de un árbol centenario. Para él, cada criatura, desde el más pequeño insecto hasta el imponente águila, era un reflejo del amor divino. Observa cómo esa profunda conexión con la creación se reflejaba en su forma de vida, en su sencillez y en su respeto por todo lo que le rodeaba. Y luego llegó el hermano León, un lobo feroz que sembraba el terror en la región de Gubbio. Tú te imaginas la escena, un pueblo atemorizado, la amenaza constante de la bestia, pero Francisco, con su inquebrantable fe, se enfrentó al lobo, no con armas, sino con palabras de paz y amor. Piensa en el valor que eso requería, la confianza plena en la bondad divina, incluso frente a un peligro tan real. El lobo, sometido a la fuerza de ese amor incondicional, se postró a los pies de Francisco, prometiendo no volver a atacar al pueblo. Esa escena, tú la recuerdas, no es solo una leyenda, sino una poderosa metáfora de la capacidad del amor para transformar incluso lo más salvaje. Es la prueba irrefutable de la profunda conexión de Francisco con la naturaleza, de su habilidad para ver la divinidad en cada criatura, sin importar cuán temible pareciera. Pero, ¿qué significaba realmente la pobreza para Francisco? No se trataba solo de la falta de posesiones materiales, sino de un estilo de vida, una elección consciente. Imagina, él renunció a la comodidad de la vida burguesa, a la seguridad de una herencia familiar, para abrazar la sencillez. Para él, la verdadera riqueza estaba en la humildad, en la cercanía a Dios y a los demás, despojado de cualquier ostentación. Esa simplicidad se reflejaba en todo lo que hacía. Observa cómo vivía, sin lujos, sin comodidades superfluas. Su ropa era humilde, su comida sencilla, su morada austera. Esa renuncia voluntaria no era un sacrificio triste, sino una liberación. Recuerda que para él, la pobreza era una puerta hacia la libertad espiritual, una forma de acercarse a Dios sin intermediarios. Piensa en ello. La humildad y la sencillez no eran solo valores para él, sino el fundamento mismo de su vida. No se trataba de una pobreza impuesta, sino elegida libremente, como una declaración de principios. Era un camino hacia la autenticidad, una forma de vivir en armonía con Dios y con la creación. Y esa elección, esa profunda humildad, lo convirtió en un ejemplo para todos. Recuerda cómo Francisco, abrazando la pobreza, encontró una riqueza inmensa en la naturaleza. Esa profunda conexión se plasmó en sus escritos, especialmente en el Cántico de las Criaturas. Imagina a Francisco, rodeado de la belleza del mundo, viendo en cada criatura una expresión del amor divino. Él no solo las observaba, las sentía como parte de una gran familia, una creación perfecta. En su poesía, cada elemento tiene un significado especial. El sol, la luna, el viento, todo canta la alabanza a Dios. Para Francisco, no era solo poesía, era una oración, una forma de expresar su gratitud y su asombro ante la creación. Piensa en la sencillez de sus palabras, en la belleza de su humildad. ¿Te das cuenta de la profundidad de su fe reflejada en cada verso? El Cántico de las Criaturas no es solo un poema, es un canto a la vida, una celebración de la creación divina. Es un reflejo de la profunda espiritualidad de Francisco, su capacidad de ver la mano de Dios en todo lo que le rodeaba. Fue una revolución poética, una nueva manera de alabar a Dios, a través de la belleza de la naturaleza y la sencillez de la palabra.
Imagina, tú, las historias que se cuentan sobre Francisco, la resurrección de un niño que había muerto, un evento que conmovió a toda la aldea. O cómo calmó una violenta tormenta con una simple oración, mostrando su profunda conexión con la naturaleza y el poder divino. Piensa en la fuerza de su fe, capaz de realizar tales prodigios. Se dice que sanó a leprosos, simplemente con la imposición de sus manos, un acto de compasión que trascendía lo físico. También se le atribuye la multiplicación de alimentos para alimentar a los hambrientos, un milagro que refleja su profunda caridad y su preocupación por los más necesitados. ¿Te imaginas presenciar algo así? Incluso después de su muerte, se le atribuyen milagros. Hablan de curaciones inexplicables, de apariciones inesperadas que traían consuelo y esperanza. Su legado, su vida, siguen inspirando asombro y devoción siglos después. Su historia continúa resonando en el tiempo, ¿verdad? Pero las historias de Francisco no se quedaban en su pueblo. Su fama llegó hasta el mismísimo sultán, un poderoso líder en medio de una guerra implacable. Tú puedes imaginar la escena, un hombre de paz, Francisco, buscando el diálogo en un mundo envuelto en fuego y acero. Un viaje arriesgado, un paso hacia lo desconocido, movido por una fe inquebrantable y un deseo profundo de entendimiento. El encuentro fue un momento histórico. Imagínate a Francisco, frente al sultán, sin armas, solo con su fe y su mensaje de paz. Un contraste brutal entre la opulencia del palacio y la humildad del santo. Un intento audaz de detener la violencia, de sembrar la semilla de la concordia en un terreno árido y hostil. Un desafío a la lógica de la guerra, un grito silencioso de esperanza en medio del caos. Aunque el resultado no fue una paz inmediata, la valentía de Francisco resonó en los corazones de muchos. Su gesto, un acto de fe incomparable, demostró que incluso en medio de la guerra más despiadada, la paz es posible. Un ejemplo para todos nosotros, una lección de esperanza, un recordatorio de que la valentía reside no solo en la fuerza, sino también en la búsqueda incansable de la armonía. Imagina, tú, a Francisco rodeado de gente de todas partes. No solo campesinos italianos, sino también nobles, leprosos, musulmanes, todos unidos. Él veía una hermandad universal, una familia donde todos, ricos o pobres, poderosos o humildes, eran iguales ante Dios. Su mensaje era simple pero revolucionario, el amor incondicional como puente para superar las diferencias. Para Francisco, la riqueza verdadera no estaba en el oro ni en la tierra, sino en la riqueza del espíritu, en la fraternidad entre los hombres y la naturaleza. Él predicaba la pobreza voluntaria, no como una penitencia, sino como un camino para acercarse a Dios y a los demás sin prejuicios. ¿Tú podrías preguntarte cómo logró conectar con tanta gente? Su humildad, su amor incondicional y su profunda fe eran contagiosos. Él no se imponía, sino que se ponía al servicio de los demás, lavando pies, cuidando enfermos, incluso compartiendo comida con los más necesitados. Tú puedes sentir la fuerza de su ejemplo, una vida dedicada al servicio y al amor universal, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la guerra y la desigualdad. Piensa en Francisco, tú, buscando la soledad en el Monte Alberna. Un lugar apartado, silencioso, perfecto para la oración y la comunión con Dios. Se sentía agotado, sí, pero también lleno de una profunda paz interior que solo la cercanía con lo divino podía proporcionar. Se sentía listo para algo grande. Los días se sucedían, marcados por la meditación y la penitencia, preparando su espíritu para lo que estaba por venir. Y entonces, sucedió. Una visión celestial, un ser de luz, lleno de gloria divina. No fue un sueño, tú, sino una experiencia real, tangible, que grabó para siempre en su alma la marca de Cristo. Una experiencia que lo cambiaría para siempre, marcando un antes y un después en su vida y en la historia de la Iglesia. La visión se desvaneció, pero la marca permaneció. Heridas abiertas en sus manos y pies, reflejo de las de Cristo en la cruz. Una herida en su costado, espejo del dolor del Salvador.
No eran heridas físicas ordinarias, sino estigmas, señales de una profunda unión mística con el Redentor. Un evento que pocos han experimentado, un privilegio reservado a los más devotos. Pero la paz del Monte Alverna no duraría para siempre. Recuerda, la enfermedad comenzó a carcomer su cuerpo, un sufrimiento físico que reflejaba, de alguna manera, el desgaste espiritual de una vida entregada a Dios y a los demás. Fue una lenta agonía, marcada por el dolor, pero también por una profunda serenidad interior. Observa cómo la fe lo sostenía en medio de la creciente debilidad. Sus ojos, antes llenos de brillo y pasión, ahora reflejaban una profunda paz. La enfermedad lo fue consumiendo poco a poco, afectando su vista y su capacidad para moverse. Imagina la dificultad de cada movimiento, cada respiración, sin embargo, su espíritu permanecía inquebrantable, un faro de fe en medio de la tormenta. A pesar del sufrimiento, su corazón seguía latiendo con amor por Dios y por la humanidad. Recuerda cómo recibía a los visitantes con una sonrisa, compartiendo palabras de consuelo y esperanza. Incluso en sus últimos momentos, su espíritu irradiaba una fuerza sobrenatural, dejando una huella imborrable en todos aquellos que lo rodeaban. Tu cuerpo, ya débil, sentía el peso de los años y las austeridades. La enfermedad, que te había acompañado durante un tiempo, se intensificaba, recordándote la fragilidad de la existencia. Pero tu espíritu, aún fuerte, se mantenía firme en la fe, en la esperanza de la vida eterna que tanto predicabas. Sentías la cercanía de tu fin, pero la paz interior te acompañaba, una paz ganada a través de una vida dedicada al servicio de Dios y a tus hermanos. Llegó el momento, el día en que tu alma abandonaría tu cuerpo mortal. Rodeado de tus fieles compañeros, en la porciúncula, el lugar donde todo comenzó, te despediste de este mundo con una serenidad que solo la gracia divina puede otorgar. Tus últimas palabras fueron un susurro de amor y paz, un reflejo de la vida que habías vivido, una vida dedicada a la humildad y a la caridad. Tu muerte, aunque dolorosa para tus seguidores, fue celebrada como un triunfo de la fe. Tu vida, un ejemplo de humildad y amor, inspiró a incontables personas a seguir tus pasos. Dejaste un legado imborrable en la historia de la Iglesia y en el corazón de la humanidad. Tu influencia trascendió las fronteras del tiempo y el espacio, convirtiéndote en un símbolo universal de paz y fraternidad. Tu partida, Francisco, dejó un vacío inmenso en los corazones de tus seguidores. Pero tu legado, tu vida dedicada a la pobreza y al amor incondicional, resonaba con una fuerza inquebrantable. La gente, maravillada por tus milagros y tu profunda humildad, empezó a pedir tu canonización, un proceso largo y complejo que reconocería oficialmente tu santidad ante la Iglesia. El proceso fue minucioso. Se examinaron testimonios, se investigaron milagros atribuidos a tu intercesión. Cada detalle de tu vida, desde tu renuncia a la riqueza familiar hasta tu profunda conexión con la naturaleza, fue escrutado con el fin de determinar si eras digno de tal honor. Tu vida, tu ejemplo, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Finalmente, después de años de deliberaciones, llegó el día que tanto esperaban tus devotos. El Papa Gregorio IX, reconociendo la autenticidad de tu vida ejemplar y los numerosos milagros atribuidos a ti, te declaró oficialmente santo. Tu canonización marcó un hito en la historia de la Iglesia, consolidando tu lugar entre los más grandes santos de la cristiandad. La humildad y el amor de Francisco resonaron a través de los siglos. Piensa en la cantidad de iglesias y conventos que llevan su nombre, esparcidos por todo el mundo. Su orden, los franciscanos, se expandió rápidamente, llevando su mensaje de pobreza y caridad a los rincones más remotos de Europa. Esa sencilla cruz que él abrazó se convirtió en un símbolo de esperanza para millones. Pero su influencia no se limita a la religión, amigo. Muchos artistas, inspirados por su vida, inmortalizaron su figura y sus enseñanzas en sus obras maestras. Imagina las pinturas renacentistas que lo muestran rodeado de animales, símbolo de su profunda conexión con la naturaleza.
O las esculturas que capturan la serenidad de su rostro, reflejando la paz que encontró en la pobreza y la oración. Su legado también se refleja en la música y la literatura. Canciones y poemas que celebran su vida y su mensaje de amor universal aún se cantan y recitan hoy en día. Su historia, llena de humildad y fe inquebrantable, sigue inspirando a personas de todas las creencias y culturas. Es una historia que trasciende las épocas, ¿no crees? Y así, amigo, llegamos al final de este viaje a través de la vida de Francisco. Reflexiona por un momento en su legado, un hombre que renunció a la riqueza para abrazar la pobreza, que predicó el amor incondicional a Dios y a todas sus criaturas. Piensa en la fuerza de su ejemplo, en cómo su simpleza y humildad siguen inspirando a millones. Su amistad con la naturaleza, su profunda conexión con Dios, su compasión por los pobres y los marginados, todo esto se convirtió en un faro de esperanza para la humanidad. ¿Qué te ha enseñado la historia de Francisco? ¿Qué aspectos de su vida te resuenan más profundamente? Recuerda que la amistad con Dios, tal como la experimentó Francisco, no es un concepto lejano o inalcanzable. Es una relación personal, íntima, que se construye día a día a través de la oración, la caridad y la búsqueda constante de la verdad. Él te invita a encontrar tu propio camino hacia esa amistad, a descubrir tu propia voz interior y a escuchar el llamado de Dios en tu corazón. Espero que hayas disfrutado de la historia de San Francisco. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció su legado de amor y paz?